pero me acuerdo que yo decía, bueno, yo cuando esté ese libro listo, yo lo quiero presentar, que se presente en la sinagoga de Justo Sierra, por varias razones. La primera es que Brony y Zina, su esposa, que en paz descanse, fueron los mejores amigos de mis papás. Y bueno, sé que mis papás estarían ahorita aquí, pero pues no pueden estar. Entonces, me alegra tanto, y además no pude ir a las presentaciones que organizó Yael. Entonces dije, no importa, yo voy a organizar una para que podamos recibirlo en la sinagoga. La segunda razón es que este lugar tan maravilloso se inauguró en 1941, en tiempos del Holocausto, en tiempos de la guerra, en tiempos de lo que narra Brony en sus memorias, que quienes no las hayan leído, por favor, abajo está el libro, cómprenlo y aprovechen, y Brony a lo mejor se anima y les firma el libro, pero no se vayan sin su libro. Son memorias muy importantes de rescatar, son memorias que no se pueden perder cuando las personas se van de este mundo. Las tenemos que rescatar. Y eso fue lo que hizo Brony, dejando en papel con Yael y con otras personas. Entonces, a mí me conmueve que estemos hoy aquí, en este lugar que para mí significa tanto, presentando este libro tan significativo de rescate de memorias del Holocausto que, bueno, pues no podemos olvidar. Por otro lado, pues bueno, siempre es muy emocionante saber que además esto va a quedar grabado, no nada más que del libro, y quiero agradecer a Aaron Cohen y a Esther que están grabando. Quiero agradecer a Daniel Ruiz, que La Pendolica, búsquenlo, tiene mucho material judaico muy interesante y vino a grabar, y además por parte de Pepe Stepensky vino gente. Entonces esto se va a grabar para que le digan a su gente que en nuestras redes vamos a difundir las ligas para que quienes no pudieron venir no se lo pierdan. Entonces, bueno, pues bienvenidos, y les dije que iba a haber una sorpresa. Entonces vamos a empezar con la primera de las sorpresas antes de pasarle la palabra a nuestros invitados.
Bueno, quiero platicarles qué y quiénes son estas personas, porque en una ocasión Enrique Dunn, que está ahí asomado y que ahorita va a bajar, director de Perfect Roses, un ensamble coral, pues de qué, ¿cuántas son? 8, 10 personas. Se me acercó y me dijo, quisiéramos presentarnos en la sinagoga histórica, y le dije, ¿qué podrías integrar a tu repertorio que tenga una temática judía? Y le preguntó a un amigo, le dijo, pues, toquen Haba Nagila, y él dijo, no, y se puso a buscar. Y encontró unas canciones de una colección que se llama Lieder von die Ghetto und die Lager, o sea, canciones de los guetos y los campos. Estas canciones que van a oír ustedes hoy fueron escritas en el gueto de Vilna, que bueno, no está tan lejos de Lodz, pero sí está cerca del lugar que inspiró esta sinagoga de Šiauliai, en Lituania. Entonces, bueno, le dije, ¿qué podrían integrar? Encontró estas canciones, me dijo, ya lo tengo. Le dije, órale, entonces sí se presentan acá. Y lo hicieron y fue un regalo para todos, estuvo fantástico. Y esto fue hace muchos años. Cuando estábamos preparando la presentación para Brony, yo dije, tiene que tener algo más que nada más palabras. La música siempre te lleva más allá. Y en eso me acordé de Enrique, de Perfect Roses, y me dijo, sí, sí podemos. Buenísimo, dije, aquí van a ponerse los 8, perfecto. Antier, a las 11:30 de la noche, me escribe y me dice, oye, pues somos 65. Le dije, ¿de dónde? O sea, entré en crisis, le dije, no, lo que queremos es un evento íntimo, un evento, pues, cercano, van a ser más coro que público, no viene al caso, mejor lo guardamos para un concierto. Me dice, pues es que le dije a todos los de mis coros, porque resulta que dirige varios coros, me dice, y todos quieren estar, porque les contó la historia de Brony, ¿no? ¿Voy bien? Entonces me dijo, todos quieren estar. Entonces es como un homenaje y creo que es lo más apropiado que podíamos tener hoy aquí. Así es que gracias a todos los coros que están aquí, porque no tienen un nombre solito, pero vienen de varios lados. Gracias. Y nada más. Quiero nada más decirles qué fue lo que escuchamos, porque, bueno, es difícil de entender. Está en yiddish, lo escribió Shmerke Kaczerginski, ¿sí? En memoria de su esposa Bárbara Kaufman, ¿sí? Y es de la antología que les dije, escrita en el gueto de Vilna, y se cantó en campos, se estrenó en el teatro de Vilna, y el tema tiene que ver con la búsqueda de su amada. Está buscando a la amada, pero no la encuentra. Pues no, porque los nazis la asesinaron. Entonces, ahora les quiero presentar a nuestra invitada, Clara Husitman. Para la invitación le dije, ¿cómo quieres que te presente? Y me dijo, como Clara Husitman. Para hoy es imposible que yo les diga todo lo que Clara Husitman ha hecho, porque sería demasiado largo, porque ha estado involucrada por más de 25 años en la función, 50. Entonces, pues bueno, perdón, 50 años en diferentes lugares de la función pública. Yo diría que lo que a mí más me conmueve es todo su activismo en pro de los derechos humanos, también por la paz, por la justicia, por los derechos en contra de la violencia en contra de las mujeres. De formación eres economista de la UNAM, has investigado en el Colegio de México, bueno, diputada constituyente, con amplio reconocimiento. De verdad, yo quisiera que si tú quieres decir lo que más quieres que sepan de ti, lo digas tú, porque hoy Clara Husitman viene en otro plan. Viene como amiga y como prima de Brony, y por eso cuando la invité
Me dijo, por supuesto que sí, porque hay un cariño especial y creo que eso hace especial su participación el día de hoy. Entonces, Clara, bienvenida. Bueno, primero una disculpa. El Uber nos dejó en Palacio Nacional y nos tuvimos que echar toda la caminata hasta acá. Veníamos 6 miembros de la familia Rapoport. No se oye. ¿Sabes qué? Estar más cerca de ti. Sí. Veníamos 6 miembros ya de los viejos actualmente de la familia Rapoport, y los 6 tuvimos que echarnos la caminada. Así es que, perdón por esta situación de retraso. Bueno, después de esta maravilla que acabamos de escuchar, yo les quiero decir que yo generalmente no hablo, sino escribo y leo. Entonces voy a leer lo que escribí en relación con el libro de Brony y después con el tema de la familia Rapoport. ¿Todavía más? Bueno, quiero iniciar con una breve explicación, que ya Mónica lo dijo, sobre la naturaleza de este evento y agradecer a todos ustedes su asistencia en un domingo a mediodía. Este evento, organizado por Mónica, más que ser una presentación del libro de Brony, tendrá un carácter más familiar, a petición de la propia Mónica y con el acuerdo de Brony. Por esta razón yo estoy aquí iniciando como prima de Zina, la esposa de Brony, algo que espero sea una conversación, y me encantaría que si alguno de los Rapoport quiere intervenir y corregirme de las historias que yo diga, por favor, y la idea es conversar también claramente con Brony. Para el efecto, entonces nos acompañan varios miembros de la familia, a la cual Brony se integró en 1960 al casarse con Zina, muchos años después de su terrible experiencia en el gueto de Lodz, en Polonia. Lamentablemente, Zina ya no está con nosotros. Para las personas que no hayan leído el libro, una brevísima explicación. Brony, con Leon y Hannah, su padre y madre, y su hermano Igor, recién nacidos, ingresaron al gueto de Lodz en 1940. Brony tenía solo 7 años y salió del gueto en 1945 a los 12 años. Su familia fue parte de los 877 judíos que quedaron con vida. Había 163.177 judíos cuando el gueto se instaló en 1940. Era un campo de trabajos forzosos, donde se fabricaban diversos productos de consumo para la población alemana. Era un gueto totalmente cerrado al exterior, del cual salían camiones con judíos para los campos de exterminio. Los habitantes del gueto pensaban que eran trasladados a otros campos de trabajo. No sabían que su destino era la muerte. De mi personal lectura del libro, quisiera empezar con varios agradecimientos. En primer lugar, a Brony por haber compartido con sensibilidad, sencillez y sobriedad una experiencia tan dura, vivida a muy temprana edad y bajo un nivel de crueldad y soberbia difícilmente concebibles. A Yael Seaman por su enorme talento para conversar con Brony y lograr extraerle con sus preguntas y su enorme empatía su historia desde lo más profundo de su dolor y de su experiencia de vida. A Leo Seibert y nuevamente a Yael
por los 2 capítulos introductorios del libro, donde nos aportan información valiosa y actualizada sobre el contexto histórico y explican uno de los importantes debates filosóficos de esa negra e infame y espero que irrepetible experiencia del nazismo y el Holocausto. Varias reflexiones me surgieron al leer las 4 secciones que integran el libro. 2 introductorias, las que contienen el relato de Brony sobre sus vivencias al verse recluido con su familia en la cocina de una casa durante 5 años, y un breve epílogo. No puedo imaginarme el grado de perversidad de los nazis, perpetradores de la violencia ejercida durante varios años en tan diversas formas y con tanta sangre fría en contra de seres humanos a los que no consideraban como tales, que buscaron e idearon diversos métodos masivos para borrar la existencia de razas y culturas, como fueron los 6 millones de judíos, los 250,000 romaníes, 312,000 serbios o 250,000 personas con discapacidad, además de comunistas, sacerdotes y población homosexual. Solo han pasado 80 años de las brutales torturas, de los inhumanos experimentos médicos, de las cámaras de gas, de las muertes por fusilamiento, por ahogamiento, por enfermedades desatendidas o por hambre y frío, ante el enclaustramiento y hacinamiento de miles de seres humanos en guetos y campos de concentración y exterminio. Yo nací en el verano del 42, a mitad de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1946, cursé 11 años en el Colegio Israelita de México. En la secundaria estudié historia en el libro de historia judía, que se dice Yidische Geschichte, de Goodenough, donde solo recuerdo menciones a los guetos judíos y al Golem de la Edad Media. Supongo que cuando estudié la secundaria aún no se disponía de tanta información, ni se habían sistematizado las historias, ni recopilado tantos testimonios sobre las expulsiones y masacres experimentadas por los judíos en la Europa cristiana de la Edad Media, ni sobre la Inquisición, que duró casi 300 años en España y sus colonias con autorización de la Santa Sede. Curiosamente, en paralelo, en otros países estaba el Renacimiento. Igualmente, en los años de la Segunda Guerra Mundial, en América y en el mundo en general, había un gran desconocimiento sobre la violencia y el exterminio sufridos por los diversos grupos, pero en particular por las poblaciones judías europeas, durante el Holocausto, a manos de la Gestapo y los ejércitos alemanes. Mi impresión es que las masacres solo fueron conocidas y reconocidas por los aliados al término de la guerra, y eso le preguntaría a Brony cuál es su percepción sobre eso. Tengo también la impresión de que los presidentes de Estados Unidos se abstuvieron de tratar de intervenir y parar lo que estaba pasando en Europa. Pero aún tuvieron que pasar varias décadas para que la magnitud y la naturaleza de las mismas masacres fueran objeto de investigación y para que las comunidades judías procesaran el enorme trauma con sus secuelas e hicieran un esfuerzo de recuperación de la memoria. Mis padres y parte de mis abuelos huyeron en 1928 de Rusia ante la imposición del régimen comunista con Stalin a la cabeza, que desde mi óptica fue otro enorme y gran asesino. La
Poca familia Rapoport porque quedó en Europa no sufrió los estragos de las masacres nazis. Por ello, la historia de Brony y los textos de Leo y Yael y el epílogo de Marjorie Agosin resultaron para mí iluminadores. Ahora bien, antes de hablar del arribo de Brony a la familia Rapoport al casarse con Zina, quisiera mencionar solo 4 cuestiones que me quedaron dando vueltas en la cabeza después de la lectura del libro. En primer lugar, ese grado de aislamiento total del gueto de Lodz, que tenía recluida población judía como trabajadores esclavizados con fines de producción de diversas cosas, hasta ropa interior para mujeres, en sustitución de los trabajadores alemanes que fueron reclutados como soldados. Es sorprendente cómo los nazis lograron cerrar tan herméticamente el gueto del mundo exterior, estando ubicado en barrios centrales de la misma ciudad de Lodz. Era cruzado por tranvías que transportaban pasajeros del exterior con las ventanas clausuradas para que no vieran por dónde estaban pasando. Así también, las deportaciones sistemáticas del gueto eran entendidas por sus pobladores como traslados hacia otros centros de trabajo, nunca con fines de exterminio. En segundo lugar, me llamó mucho la atención cómo afloran con particular intensidad los sentimientos y emociones presentes en toda la tragedia vivida. Domina el relato de Brony el enorme amor de Hannah y Leon por él y su hermanito. La gran calidad humana de sus padres que se muestra a través de diversos actos de solidaridad de que fueron objeto por parte de sus amigos y que ellos mismos practicaron en circunstancias tan riesgosas. Otros sentimientos y emociones eran el miedo, el hambre y el frío, la angustia y la incertidumbre, la aceptación y el rechazo, el egoísmo, el maltrato, la humillación, el desprecio, frente a la esperanza y el enorme deseo de sobrevivir. Los Sachbert siempre conservaron su humanidad. Llama mucho la atención la prevalencia de la desigualdad aún en circunstancias tan terribles. Brony relata las diferencias entre la pobreza de los judíos, que eran habitantes originarios de los barrios que conformaron el gueto, respecto de los judíos que llegaban de barrios medios y acomodados de la misma ciudad. O también la desigualdad entre las personas que llevaban más tiempo expuestas al hambre y al frío y al trabajo forzoso, respecto de los nuevos que llegaban de otros países, como Alemania, Checoslovaquia, Hungría, entre otros, y en buenas condiciones físicas. Ellos no habían pasado todavía el hambre, el aislamiento y los sufrimientos. Asimismo, es notable la mayor vulnerabilidad de los viejos, los enfermos y los niños en relación con las personas que tenían fuerza y aspecto para trabajar. Así como las enormes diferencias con los judíos que gozaban de poder, protección y privilegios al formar parte de la policía judía y sus familiares y amigos, respecto de todos aquellos que estaban totalmente aislados, desprotegidos y esclavizados. Eran los judíos en la zona gris que bien analiza Leo Sachbert en el primer capítulo. La desigualdad es inherente a la condición humana.
Por último, destacaría los pequeños momentos luminosos en la triste experiencia de vida de Brony en el gueto. Por ejemplo, cuando todas las camas estaban hechas en el pequeño cuartito como manifestación de que nadie estaba enfermo. Los platillos que Hannah lograba preparar con cáscaras podridas de papa, con residuos de café o con una grasa dulzona de origen indefinible. El cambio de un 3 por un 0 en el registro de Brony, convertido entonces de un niño de 9 años a un adolescente de 12, lo que le permitiría trabajar, tener acceso a una ración adicional de comida y eliminaba el riesgo de que fuera deportado. O el encuentro absolutamente casual en uno de los refugios de un libro de Emil Ludwig que lo introdujo en su pasión por la lectura. Pasemos ahora a platicar sobre el ingreso de Brony al seno de la familia Rapoport y a México. La tribu Rapoport, encabezada por la abuela Sarita y el abuelo Israel, arribaron a México en 1928 desde un pequeño poblado de Ucrania, de los muchos habitados por judíos y constantemente asediados por las bandas de los cosacos, que yo me acuerdo que hablaban de un señor Khmelnytsky, que es un héroe todavía en Ucrania, que encabezaba esas bandas de cosacos. Al igual que Brony, mi mamá debió esconderse, pues contaba que de pequeña la metían en un arcón en un convento cercano para protegerla de los ataques cosacos. Autores judíos cuentan que ante la llegada de estos, los judíos se refugiaban en los cementerios, envueltos en sus sábanas blancas ante la inminencia de la muerte. Mi abuelo fue traído por el señor Kletzel, cuñado de mi abuela y líder de la incipiente comunidad judía de Europa del Este en México. Lo trajeron para fungir como carnicero religioso, el Shoichet, en el mercado de la Merced. En algún momento sufrió un accidente o una enfermedad, no tengo claridad, que lo llevó a perder una pierna debido a la gangrena. Yo solo lo recuerdo sentado en una gran silla roja, balbuceando palabras en yiddish, con su capele y una barba crecida y mal cuidada. En 1952 celebramos aquí, en el Nidje Israel, los 50 años de casados de mis abuelos. Yo entonces tenía 8 años. Y esto fue con la actuación del ya para entonces famoso coro de los Rapoport, que contaba con las voces excepcionales de mi madre Berta, de mi tía Maña y mi tío Jaime, el papá de Zina, quien posteriormente se convirtió en esposa de Brony. La tribu había quedado bajo el liderazgo de mi inteligente, trabajadora, incansable y ortodoxa abuelita Sara. En su pequeña casa, en la esquina de las calles de Campeche y Saltillo, celebrábamos todas las festividades judías, con exquisitos platillos preparados por ella y sus hijas, y con el vino que según la leyenda que circulaba entre los Rapoport jóvenes, hacía el tío Nute, pisando la uva con sus enormes pies. Este tío también tenía un talento excepcional para escoger las sandías, que eran el postre esperado en las comidas de Pesaj. De los 11 hijos del matrimonio Rapoport, solo 6 llegaron a México, entre ellos mi tío Jaime, el papá de Zina. Él logró ser un hombre próspero y prominente en la comunidad judía mexicana, al ejercer como cantor en un pequeño templo que se encontraba en el Cadima, situado en la Avenida México,
durante solamente las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur. El tío Jaime era propietario y había hecho su patrimonio a partir de una fábrica y una bodega de hermosas mascadas, bodega situada en la calle de Montemayor, por donde acabamos de caminar con mucha dificultad. Casado con la tía Luba Litva, tuvo 2 hijos, Zina y Víctor. Recuerdo que a ambos los trataban como príncipes y siempre les concedían sus deseos. Zina era parte de los 3 primos más grandes de la familia. Era una mujer bonita, pecosa, siempre vestida con las mejores ropas que le compraba la tía Luba con particular esmero. Era muy inteligente y logró terminar la carrera de biología en la UNAM, situación un tanto excepcional para su generación como mujer y como judía. A pesar de ser 5 años mayor que yo, hubo unos años antes de que se casara en donde pasé a formar parte de su grupo de amigas, integrado por otras 3 mujeres profesionales: Marta Rubinstein, Rebeca Fried y Florita Diamant. Zina me llamaba Kika, con mucho cariño. Ella trabajaba en uno de los laboratorios del Instituto Nacional de Cardiología y era reconocida por su capacidad de trabajo. Sin embargo, sufría acoso de parte de uno de los doctores jefes y entonces no estaba contenta. Recuerdo que una vez me regaló unos bonitos zapatos de ante beige. Cuando los puse en mi closet, el olor a formol era muy penetrante, pues a Zina se le impregnaba la ropa al estar en el laboratorio. En la familia había cierta preocupación, porque siendo Zina profesionista, a los 23 años, no era fácil encontrar una pareja en la familia, en la comunidad judía. Yo pasé la misma experiencia. Fuimos 2 bichos raros en la comunidad. En ese contexto aparecieron con una especie de aura mágica, Jerzy Halamsky, tío de Brony, que había vivido en París escapando del Holocausto, y su esposa Clarita, él como corresponsal de prensa internacional y fuertes vínculos con la clase política mexicana, y ella como perteneciente a la aristocracia polaca. Vivían en una casona en la calle de Insurgentes. Eran muy distintos a las personas de la comunidad que yo conocía, y creo que así lo fueron para el resto de los Rapoport. En ese entonces, Jerzy invitó a Hannah, su hermana, y a Brony y a Igor a visitar México. La familia Sachberg había logrado escapar de Europa gracias a los contactos del propio tío Jerzy y se radicaron en Venezuela. De acuerdo al relato de Brony, después de la guerra, nunca lograron obtener la visa mexicana y tuvieron que irse a Venezuela. Tengo un recuerdo imborrable de Hannah, como una mujer fuerte, luminosa, muy amorosa, de grandes ojos claros, cabello rubio canoso, peinado de moño o chongo, y hablaba con una voz grave y fuerte. Brony, en cambio, muy serio, sus ojos que reflejaban una gran tristeza a la vez que una enorme ternura. Nunca lo conocí como bromista. Siempre me pareció ensimismado, observador e inteligente. Igor, por el contrario, dicharachero y bromista, con un acento venezolano que no podía con él. Afortunadamente pasaron a formar parte del clan Rapoport. Brony se integró con unos de los que llamábamos arrimados, o Tzuge Chepete, grupo formado por algunos de los esposos y esposas de mis primos y primas Rapoport.
Brony se hizo cargo de la fábrica de mascadas del tío Jaime. Yo me alejé de la familia al entrar a la universidad y más aún cuando me casé con David de Alostos. Los dos estábamos muy concentrados en nuestras actividades profesionales y concentrados en los hijos. Zina y Brony se llevaron por años con mi primo León Rapoport y Mónica, y con mi hermano Miki y Silvia. Jugaban gin y cenaban juntos todos los sábados. Y creo que eran muy aficionados ustedes al boliche. Se iban con mucha frecuencia a jugar boliche. Zina fue una mujer muy creativa, con muchas capacidades y habilidades. Siempre junto a Brony encontraron la forma de sostener económicamente a su familia. Después de muchas vicisitudes, crearon la pastelería Hanna, elaborando pasteles para personas diabéticas y vendiendo otros que producía Noemí, la mamá de Mónica, una gran amiga de Zina. Con Brony y Zina siempre existió una relación silenciosa, pero muy cariñosa. Creo que Zina nunca dejó de verme como Kika, su prima chiquita. De mi familia era quien mejor conocía y entendía a mi esposo David, que había sido un soltero codiciado de su generación, un médico prominente y un hombre totalmente dedicado a sus familias. Con Brony siempre tuve una cierta relación de complicidad frente a las celebraciones religiosas. Los dos escapábamos del templo y disfrutábamos conversar. Creo que nos sentíamos como outsiders, ¿cierto? Personalmente, tengo una enorme deuda con él por mis ausencias y por la falta de acompañamiento a lo largo de una vida que tampoco le fue fácil en México. Pero creo que al fin logró compensar con la formación junto con Zina de una maravillosa familia que lo reconoce, lo respeta, lo acompaña, lo cuida y lo quiere entrañablemente. Nuevamente, muchas gracias, Brony, por compartir y dejarnos un testimonio tan importante de tu experiencia en el gueto de Lodz. Muchas gracias. Bueno, para las historias del centro histórico que me gusta recopilar, esto ha sido también riquísimo para mí. Gracias, Clara, por este testimonio tan cercano y tan lindo. Y ahora quiero que nuestros coristas nos presenten la segunda sorpresa, que ya no es sorpresa, se llama Das ente Kind, la niña solitaria. También es de Schmerke Karseginski y fíjense, está dedicado a la hija de la maestra Rachel Pupko. Yo soy Pupko, no sé quién era esta señora, pero escondida por una familia no judía que la crió en una aldea cerca de Vilna. El padre fue asesinado en 1941, el año en que se inaugura esta sinagoga, que al principio resultó ser un refugio para los judíos europeos que hablaban yiddish y que no sabían lo que estaba pasando todavía, si sus parientes ya habían sido asesinados o no, si los iban a volver a ver o no. Aquí lloraron juntos. El padre fue asesinado, la madre y la hija se van a Estados Unidos. Entonces, en esta canción, Sorele está buscando a su madre, sueña con ella, imagina el regreso del padre, escucha a su madre cantándole una canción de cuna y pidiéndole a las generaciones venideras que le cuente a las generaciones venideras lo que pasó, para no olvidar. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Por favor.
está duro esto de aguantarse. Gracias. Ahora quisiera, si Brony quisiera, compartirnos lo que quieras decir, lo que quieras compartir para que también tengamos la oportunidad de tener preguntas de la gente, pero quisiera primero pasarte la palabra para que nos compartas lo que quieras compartir en estos momentos. Gracias, Mónica. Bueno, lo que puedo comentarles es más bien lo de mi libro. Este libro estaba en mi cabeza por muchos años. En varias oportunidades traté de escribirlo y nunca me gustaba el resultado. Finalmente, hace pocos años, dos señoras, que una sí está presente, que es Yael Siman, y la otra es Karen Rayek, empezaron a decir, ¿por qué no lo escribes? Te lo ayudamos. Y entonces nos empezamos a juntar como una vez a la semana. Yo les dictaba, ellas lo escribían, me hacían preguntas y así nació este libro. Yo tengo la suerte, creo, que tengo buena memoria de las cosas muy pasadas. De lo de ayer ya no me acuerdo nada. Y entonces decidí escribirlo mientras tenía en mi cabeza todos los recuerdos de esos años tan terribles que me tocó vivir. Pero hoy día, a la altura de mi vida, viendo para atrás, esos años fueron terribles, pero creo que gracias a estos años y muchas experiencias posteriores, llegué a ser la persona que soy hoy, buena o mala, pero es resultado de todas esas vivencias. Y traté de escribirlo y sobre todo para que la gente que le interesa el tema y que lo pueda leer se pueda dar cuenta de lo terrible que es la discriminación, el odio y toda clase de odios en primer lugar, y considerando que una persona es inferior a otro por su religión, color, nacionalidad o lo que fuera. Si al final de cuentas todos somos seres humanos y todos somos en cierta forma iguales. Entonces traté de escribirlo y transmitir mis vivencias, mis sufrimientos, para que la gente que lo quiere leer puede sacar conclusiones de ahí y cada uno a su medida tratar de evitar que ese tipo de situaciones se vuelvan a repetir. Gracias, Brony, por dejar este testimonio tan valioso para todos nosotros, judíos, no judíos, de cualquier minoría y de cualquier país. Creo que es fundamental. A mí me parece muy significativo que después de toda esa tragedia, tenemos aquí con nosotros a parte de la descendencia de Brony, porque eso quiere decir que los nazis fracasaron de alguna manera. Entonces aquí está su hijo Mauri, su hija Debbie, algunos de los nietos, aquí están. Entonces no sé si alguien de la familia quisiera, bueno, también están los cónyuges que ya son hijos también de Brony, y a lo mejor alguno de los hijos o de los nietos quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario para compartir
con el público, quiero mencionar en ese tema que está con nosotros Aarón y Esther Cohen, que hicieron un documental fantástico que se llama Murmullos del Silencio, donde rescatan 90 testimonios de hijos de sobrevivientes, porque en esa generación no nos detenemos a pensar, y lo que dicen la mayoría es que aunque ellos no estuvieron ahí, el Holocausto estaba en sus casas, en sus comidas, en sus noches y en sus días. Entonces, a lo mejor nos pueden decir si hay alguna función próxima, pero nos gustaría que toda la gente conozca su trabajo, Aarón y Esther. Ahorita me dicen eso. Pero de los hijos y nietos de Brony, si alguien quisiera tomar el micrófono, pues son libres y sería lindo también de los familiares, el que quiera, o si alguien que no tiene nada que ver con Brony, pero quiere hacerle alguna pregunta o algún comentario. Sabemos que aquí hay gente que estuvo en un viaje por Israel y fueron a Lodz, también a lo mejor quieren preguntar algo, aprovechen que lo tenemos aquí con nosotros cerquitita. ¿Alguien? Los nietos, solo si quieren. Bueno, pero mientras se deciden, Pepe, ven. ¿Se escuchó? Que ¿cómo fue tu llegada a México? Después de todo lo que traías, aunque hubo una parada previa en Venezuela, pero de cualquier manera, pues es una historia importante también. Bueno, yo no llegué a México directamente de Europa, de la Europa de la posguerra, porque nosotros, mis padres, mi hermano y yo, nos fuimos a Venezuela. Viví en Venezuela desde el 47 que llegamos hasta el año 60 que me casé aquí en México. Entonces, el choque cultural no fue tan difícil porque ya viví en Venezuela, que al fin y al cabo también es un país latino y de habla española. Entonces, no se me hizo muy difícil adaptarme a la vida en México por la experiencia previa que tuve en Venezuela. ¿Alguien? Tenías un título de ingeniero. Que se dedicaba a hacer chicles, si no me equivoco, y fue una forma como llegaste aquí, si no me equivoco, pero fue el hecho de que te mandaron a México de la compañía y fue parte de lo que conociste a Zina en esa época. O sea que dice Miki que hay una parte que quizás es muy importante, que tú en Venezuela trabajaste en una fábrica de chicles y por eso te mandaron a México. Pero ¿quieres que comente algo de esta etapa? No. Lo que quiero es que me confirme si lo que yo estoy diciendo es cierto o es fuente ya de mi memoria. Si eso fue verdad. Que trabajaste en una fábrica de chicles en Venezuela y por eso te trajeron a México, ¿sí? Y entonces conoció a Zina, fue chicle y pegó. Muy bien. Elías. Sí, nosotros te vemos ahora y pensamos así en un pasado y eso, pero como niño de 5, de 6, 7 años,
O sea, ¿cómo veías esto? ¿Qué entendías? ¿Cuál era tu visión del mundo en ese momento, de lo que estaba pasando? Te va a contestar que leas el libro, pero te paso el micrófono. ¿Qué fue la pregunta? Que cuál era tu visión como niño de ese pasado, porque el libro no lo escribiste cuando pasaron las cosas, lo escribiste ya en esta edad adulta. Entonces siempre hay un filtro, ¿no? Pero el libro tiene esos recuerdos y muchas emociones de lo que fueron esos tiempos. Pero ¿cómo harías la pregunta? Que de niño, ¿cuál era tu percepción de lo que estaba pasando? Bueno, yo cuando lo escribí todo, traté de reproducir mis sentimientos y mis pensamientos de aquellos años cuando tenía yo entre 5 y 11 años, los años que pasé en el gueto. Y creo que todo lo que escribí era cierto, se apega mucho a la realidad de la que yo viví en aquellos tiempos. No traté ni hacerla más fea, ni embellecerla tampoco, sino transmitirla como yo la recuerdo de aquellos terribles años del gueto. Gracias. Sí. Yo me acuerdo que mi mamá me decía lo que a ti te había pasado, pero que nunca querías platicar de eso. Porque le decía, ma, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue a mi tío? No sé, no es algo que él quiere platicar. ¿Qué pasó, tío, donde tú decidiste que sí era el momento de sí platicar? ¿En qué momento decides platicar estas historias? Porque ella tiene el recuerdo de que su mamá le decía que no querías platicar, que no querías contar de estas cosas. ¿Qué te hizo sí quererlas contar? Es cierto, yo por muchos años no quería contar de esa parte de mi vida. Siempre la recordaba, pero como que no me gustaba hablar de eso por diferentes razones, porque me traía recuerdos muy feos, muy tristes, tanto a nivel general de la vida en el gueto como a nivel familiar. Varias veces traté de escribirlo, pero nunca me salía. Hasta que finalmente, hace poco tiempo, dos señoras, por lo menos una la vi aquí, es Yael y la otra es Karen Raek, me insistían, ¿por qué no lo escribes? ¿Por qué no lo escribes? Y me convencieron, nos juntábamos como una vez a la semana, yo les contaba, ellas lo escribían, me hacían preguntas y seguía yo contando. Y después me ayudaron a publicarlo. Yo sí, ahorita te doy la palabra, quiero decir que, bueno, Yael Siman no quería estar en esta mesa, dijo, no, ellos son los que van a hablar, yo ya hablé, yo ya hice, pero realmente el papel que jugó Yael y en un principio también Karen Rayek para que este libro fuera una realidad fue absoluto. Entonces yo sí quisiera, Yael, que tú nos comentes algo, porque bueno, fuiste el instrumento para que se escribiera y eso no, bueno, no sé cuántas horas hubo y de cuántos años, porque además se les cruzó la pandemia, pero bueno, Yael, por favor. La verdad no me paré para decir eso. Lo que quería decir es que Brony está, bueno, omitiendo señalar que el proceso de escribir este libro, como tú dijiste, tú ya lo tenías pensado y comenzó antes de que Karen y yo apareciéramos en tu vida. Tú ya estabas escribiendo este libro con Zina, de acuerdo a lo que tú me platicaste a mí. Entonces quería yo decir eso, o sea, con humildad. Yo no, o sea, esto ya era un proyecto en marcha y fue de esas grandes casualidades de la vida que uno tiene, pues, la fortuna de
de conocer a alguien con quien uno construye una amistad entrañable, pero ya el proyecto estaba en marcha. Eso es una aclaración que quería yo hacer. Y la segunda, en relación a tu pregunta, que dado que me tocó estar en ese lugar porque la vida ahí me puso, me llamaba mucho la atención que muchas de las descripciones de Brony eran en diminutivo. Entonces yo me quedaba pensando si es porque él lo estaba recordando como niño. Por ejemplo, cuando entramos al cuartito, mi hermanito, lo repetía continuamente. Si fuera, digamos, el recuerdo de un adulto, quizás no hubiese usado ese lenguaje, pero el lenguaje estaba ahí constantemente, ¿no? Al punto que en el momento que hubo que editar, pues había también que de pronto no usar tanto el diminutivo porque, bueno, por una cuestión de edición. Pero eso te quería yo decir, no sé si tú estabas consciente de eso, pero yo como escucha me llamaba mucho la atención. Decía, no, es que es el niño Brony el que me está contando esta historia. Buenas tardes, mucho gusto, Brony. Yo tenía el gusto de conocerte y ahora es un buen momento para conocer algo de la historia de nuestro pueblo. Mi pregunta concreta es, ¿se escucha? Mi pregunta concreta es, ¿cómo impactó en tu identidad judía esta tragedia por la cual pasaste? ¿Cómo impactó tu identidad judía toda esta experiencia trágica? Hay quienes eran religiosos y dejaron de creer en Dios. Hay quienes se volvieron más aferrados a la idea de Dios. O hay muchas experiencias diferentes. ¿Cómo impactó esto? ¿O no tiene que ver con religión? ¿Sí? Ok. Bueno, para empezar, mis padres no eran muy religiosos. Eran tradicionalistas. Observaban tradiciones. Mi papá iba 2 veces al año a la sinagoga, pero hasta ahí llegaba la religión de ellos. Y como eso tampoco me inculcaron mucho a mí, entonces no tuve ningún contacto mayor con la religión. Sí sabía yo muchas cosas que me contaba mi padre, me explicaba cosas, pero más bien para conocer, no para practicarlo. Nunca, ni ellos ni yo fuimos practicantes. Gracias. Pero entiendo que tu identidad judía siempre estuvo clara. Siempre me sentí judío, me portaba como tal, pero no lo andaba promoviendo. Yo soy judío y eso. No, yo lo era para mí, para mis amigos, mi familia y ya. Si leen el libro van a ver cómo se fueron dando todas las leyes antijudías paulatinamente y cómo primero ya se tenían que ir en el último vagón, en la parte de atrás del camión, luego ya no podían subir al camión y así poco a poco cada una de las cosas que les fueron quitando por ser judíos. Creo que tu hijo Mauri quiere decir algo, está ahí. Sí, hola. Es aclaración sobre la pregunta anterior. En la casa, la verdad, siempre yo recuerdo que lo hablábamos, el tema de la guerra. O sea, no era un tema que no se hablara. Yo lo que recuerdo es que, sobre todo mi mamá, mi papá, lo que hacían es que no siempre estaba de ánimos, mi papá, de hablarlo. Pero no era un tema que no se pudiera tocar. Entonces, sí lo hablaba, no fue hasta que inició este proceso del libro que realmente se abrió a hablar de eso, sino que es algo anterior. Y bueno, ya aprovechando quizás 2 preguntas relacionadas a la última. ¿Por qué vivimos en la colonia del Valle y por qué no hablabas yiddish? ¿Se escuchó? No hablaba yiddish porque en la casa de mis padres tampoco se hablaba yiddish, entonces nunca lo aprendí. Y fuimos a la colonia del Valle por insistencia mía, porque me decía, Sina, ¿por qué no vamos a
Tecamachalco, Polanco. Entonces lo que yo le decía, que yo ya viví 5 años en el gueto y no quiero volver a vivir en uno. Buenísimo. Bueno, yo quisiera que si alguien quiere después preguntarle algo más a Brony, se acerquen a él, que les firme su libro para cerrar con la última canción de Líder Fundi Ghettos Undi, se me olvidó la otra palabra, de los Camp de Lager. Esta se llama Darf es so sein. ¿Debe esto ser así? No hay respuesta. Esto es de Katniel Broido, el director del Teatro del Gueto de Vilna. Describe la vida en el gueto, los callejones estrechos, la humillación, la hambruna, el trabajo para los nazis, y mientras los demás siguen con sus vidas normales, los judíos están en esta situación. Entonces la pregunta es, ¿tiene que ser esto así? Y con esto vamos a cerrar y les vamos a invitar una agüita de mango o de Jamaica fresca abajo, pero nada más que termine esto. Y Enrique, cuando terminen, me encantaría que bajen para que les aplaudamos de frente, ¿ok? Gracias, gracias.
quisiera que pase Enrique Dunn. ¿Dónde estás, Enrique? Pasen todos. No. Pasen. Todo esto lo hicieron para ti. Iban a venir 8 personas, son más de 60, porque querían estar aquí contigo. Bueno, miren, y tú también, ¿qué es esto? Enrique Dunn, por favor, aunque sea 2 minutos, dinos dónde te pueden ver, dónde te pueden encontrar, de dónde son todos, porque además, pues te digo, yo llamé a Perfect Roses, que son 8 o 10 personas, pero ¿cuántos vinieron al final? ¿Como 65? Porque todos querían estar aquí con Bronny. Cuéntanos. Primero que nada, muy agradecidos de tener la oportunidad de estar aquí compartiendo. Fue toda una aventura encontrar este repertorio que rescatamos y trajimos a la vida. Tenemos personas que vienen desde la AMA, la Academia de Música Antigua. Tenemos personas que vienen de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Tenemos gente que viene de Perfect Roses. Gente que viene de la Orquesta Juvenil de Dolores Hidalgo. Igual pueden encontrar, o sea, esta música la tenemos publicada en las páginas de la sinagoga y de Perfect Roses. Si lo buscan con mi nombre o con el nombre de Perfect Roses, pueden encontrar lo que ya hemos hecho anteriormente aquí en la sinagoga. También, por supuesto, invitarlos a seguir el trabajo que hace la Academia de Música Antigua, el trabajo que hace la Orquesta Juvenil de Dolores Hidalgo, el trabajo de visibilización, sensibilización. Hay muchos paralelismos entre lo que ha sufrido una población y la otra, y creo que qué momento tan importante para vernos de frente y romper muchas barreras que nos dividen. Creo que es un buen momento para conectar. Y bueno. Gracias. Pues gracias de nuevo, de veras me quedo sin palabras. Me esperaba algo increíble, pero esto superó todo. O sea, escuchar estas voces en este lugar y acompañando a Bronny con sus historias, su familia, amigos, bueno, fue algo verdaderamente entrañable. Gracias. Los invitamos a todos. Bueno, quiero también agradecer a Vania, que por ahí anda con todo lo que da para que suene bien o lo mejor que se puede sonar, con Gil, Ale y Diego abajo preparando las agüitas. Estos eventos son gratuitos, pero siempre nos vienen bien sus donativos. Ahí está la cajita, y también si nos quieren comprar algo en la tienda, todo nos ayuda para mantener este lugar como está. La próxima semana, segundo domingo de mes, tenemos visita guiada al barrio de los inmigrantes, y la que sigue, visita a la sinagoga con objetos ceremoniales. Todo el tiempo tenemos cosas. Por favor, infórmense. Estamos en Facebook, en Instagram, y si quieren recibir por mail todas las comunicaciones, déjenos un correo para que los integremos.